Damos continuidad a las 11ª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Ahora invitamos a Jaime Araujo Camacho, de Bolivia, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Jaime Araujo es expresidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario en las gestiones 2015 a 2016, es licenciado en Derecho y licenciado en Administración de Empresas, ambas obtenidas en la Universidad Católica Boliviana. Tiene especialización en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca, España, técnico bursátil, director del Instituto Boliviano de Estudios Tributarios, IBET, nominado por más de 9 años consecutivos como Leading Lawyer in Corporate Tax in Bolivia por la publicación de Inglaterra Global Chambers and Partners. Reconocido como especialista en impuestos por la publicación Who's Who Legal, Corporate Tax 2004 a 2006, Expert Guide 2005 y Legal 500 2016 a 2018. Ha sido docente en cursos de maestría y posgrado en materia tributaria en diversas universidades. Actualmente es socio del estudio de abogados Araujo y Forgues. Iniciamos con la 9ª exposición titulada Tributación de los gastos logísticos de exportación, especial referencia a los gastos incurridos en el exterior. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la Autoridad General de Impugnación Tributaria por la oportunidad de poder compartir este evento académico tan importante con tan importantes y reconocidos profesionales y profesores y con un público como ustedes. El tema que voy a desarrollar se denomina tributación de los gastos logísticos de exportación y vamos a hacer una especial referencia a los gastos que los exportadores realizan en el exterior en sus operaciones logísticas para poder exportar sus productos. Este tema toma un interés especial a partir de diversos procesos de impugnación, observaciones que hace la Administración Tributaria a los exportadores en relación o a partir de la modificación del artículo 44 de la Ley 843 a través de la Ley 2493, cuando esta ley establece que van a estar alcanzados por el impuesto a las utilidades todos los servicios de cualquier naturaleza brindados desde o en el exterior. Esta situación es la que genera entonces una situación controversial y es la parte fundamental en la que vamos a desarrollar este tema. Para referirnos al impuesto sobre las utilidades y a la tributación de las operaciones en el exterior, por supuesto que tenemos que iniciar nuestro análisis a partir del principio de fuente, que no es más que la aplicación de impuestos a las rentas o a los patrimonios de personas residentes o no residentes en el país, de modo o también cuando estos sujetos poseen bienes o derechos explotados y situados en el territorio nacional. Ahora bien, si esto es así, entonces todos los bienes o todas las rentas que se obtengan fuera del país serían rentas de fuente extranjera, ¿verdad? Por lo cual, siendo que ese es nuestro punto principal y el enfoque que vamos a tener en este trabajo, entonces diríamos que la regla general para el caso de las rentas del exterior es que estas no se encontrarían sometidas a tributación como principio general, digamos, como regla general. Pero, como vamos a ver más adelante, tenemos excepciones a esta regla general.
Y ese es justamente lo que queremos analizar. Para entender bien el principio de fuente y su alcance, ¿no?, he resumido acá todas las situaciones que estarían alcanzadas por impuestos bolivianos por aplicación de este principio de imposición, ¿no? Como sabemos, todos los bienes situados o utilizados en el territorio nacional susceptible, o las rentas generadas a partir de estos bienes situados o utilizados en el territorio nacional, estarían sujetas a impuestos bolivianos. Lo mismo va a ocurrir con actividades o rentas que se generen a partir de actividades desarrolladas en el país. Rentas que provengan o se originen de capitales situados o colocados en el territorio nacional, de derechos explotados en el territorio nacional, de remuneraciones, y aquí viene una situación particular, dice remuneraciones de directores del exterior, es decir, que su actividad, el directorio va a sesionar en el exterior, ¿no?, pero de empresas domiciliadas en el país. Vamos a hacer más adelante un análisis de esta situación. Y el punto central, ¿no?, como dice nuestra ley, bueno, la ley 2493 dice todos los servicios de cualquier naturaleza brindados desde o en el exterior, y de acuerdo con la reglamentación sería prestados desde o en el exterior relacionado con utilidades de fuente boliviana, pero restringiéndose a situaciones o actividades de consultoría, asesoramiento, asistencia técnica, investigación, servicios profesionales y peritajes, ¿no? Es importante aclarar que para definir la fuente de esa renta no se toma en cuenta ni la nacionalidad, ni el domicilio, ni el lugar donde se han suscrito los contratos. Esto de acuerdo a nuestra legislación y también, digamos, a aplicación de la teoría en general. Bien, entonces, si esa es la regla general, habíamos dicho, regla general es que estén grabadas solamente las rentas de fuente boliviana, es decir, las rentas obtenidas en el territorio nacional. Contrario sensu, las rentas obtenidas fuera del territorio nacional no tendrían que estar grabadas bajo digamos, si se aplica el principio de fuente. Pero, como había señalado también, existen excepciones a esta regla. Y por ser excepciones, lógicamente que vamos a aplicar un criterio restrictivo, es decir, vamos a someter a tributación o vamos a entender que están sujetas a tributación únicamente las específicamente señaladas en la normativa. Bien, nos referiremos entonces a estas dos situaciones. La primera, las dietas de directores y síndicos del exterior. Esta es una norma que está vigente desde la promulgación básicamente de la ley 843 en su momento, cuando el EDCI grababa las actividades de beneficiarios del exterior, y después prácticamente se recoge de manera, digamos, similar cuando se crea el impuesto a las utilidades con la ley 1606. ¿Y qué es lo que dice? Que las dietas y directores y síndicos del exterior de sociedades bolivianas están sujetas a tributación. Bueno, para entender esta situación, ¿no?, ¿por qué podrían estar grabadas las rentas de sujetos que no están en el país? Nos podríamos hacer algunas preguntas, ¿verdad? Es decir, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿es la realidad económica de su actividad de estos directores del exterior similar en cuanto a su fuente, en cuanto a la obtención de su renta, de su dieta, similar a la de los directores que podrían estar sesionando en el país, ¿no? Y seguramente todos vamos a coincidir en que sí, porque da lo mismo que este director esté en el país o esté en el exterior, la utilización, la finalidad de su servicio es equivalente, ¿no? Por eso es que sin ninguna duda y sin ninguna queja, diremos sin observaciones, vamos a aceptar que estas dietas
tienen que estar sujetas a tributación si aplicamos el principio de fuente, independientemente de que la actividad que está desarrollando este sujeto está en el exterior. Bien, dicho esto entonces, ¿qué pasa con la segunda excepción? Cuando hablamos ya de los servicios que a la letra de la ley 2493 dice todos los servicios de cualquier naturaleza brindados desde o en el exterior. Se da la misma situación que en el caso de los directores, es decir, que da lo mismo que cualquier servicio se brinde en el exterior o en Bolivia. Definitivamente no. Entonces, claramente esta segunda excepción está yendo más allá inclusive de lo que puede ser la fuente o el origen de la renta que se está generando a partir de ese servicio desarrollado desde o en el exterior. Y por eso es que tenemos que tener un especial cuidado de analizar y definir si está sujeto o no está sujeto ese servicio a los impuestos bolivianos. En el caso anterior, por ejemplo, ¿cuáles eran los puntos de conexión que tenía esa actividad con el principio de fuente? ¿No? Reitero, tendrían que ser o son necesariamente la utilización del servicio, el hecho de la finalidad que tiene ese servicio, el beneficio que se obtiene y la utilización de ese servicio en territorio nacional. Entonces, se da lo mismo, por ejemplo, si a la letra dice cualquier servicio de cualquier naturaleza, el gravar, por ejemplo, fletes marítimos, el gravar servicios portuarios, obviamente que no, porque ahí ni siquiera hay una situación y una posibilidad de que ese servicio se brinde en Bolivia, no hay nada equivalente y su origen de esa renta definitivamente es de fuente extranjera. A partir de esa situación, yo me imagino que el Poder Ejecutivo, advirtiendo esta situación, ¿no?, a raíz de la modificación que se realiza a través de la ley 2493, casi inmediatamente se promulga el decreto 27190, que regula específicamente con su artículo primero artículo 44, inciso B de la ley 843 modificado. Y de manera clara y específica, tanto, digamos, si tomamos en cuenta los considerandos o tomamos en cuenta el propio preámbulo que se hace antes de establecer el alcance de este impuesto, este reglamento restringe y delimita, ¿no?, estos servicios de cualquier naturaleza simplemente a 6 situaciones o 6 tipos de servicios, que son la consultoría, el asesoramiento, la asistencia técnica, la investigación, servicios profesionales y peritajes. Y ahí, si nos ponemos a pensar en relación a da lo mismo que estos servicios se brinden en el país o en el exterior, ¿no?, casi podríamos decir, dependiendo del tipo del servicio, que sí, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que se va a utilizar en Bolivia, en el sentido de que ese servicio va a tener beneficio en el país y obviamente está relacionada a la obtención de rentas de fuente boliviana, que es la condición para que estos servicios brindados desde o en el exterior estén sujetos a tributación. Bueno, si analizamos entonces la modificación que se realizó en ese entonces, diríamos, la ley 843 inicial decía que estaban alcanzados el asesoramiento, ¿no?, decía, de cualquier naturaleza, brindados desde o en el exterior, ¿no? Con la ley 2493 se dice los servicios de cualquier naturaleza brindados desde el exterior. Esto, por supuesto,
significa un cambio muy grande, pero se modula a través del Decreto Supremo 27190 y prácticamente lo que en la Ley 843 venía definido solamente como asesoramiento, ¿no? En el Decreto Supremo 27190 se incluyen otro tipo de servicios que pueden ser parecidos o tener alguna equivalencia dependiendo del alcance, de la forma en la que se brinda, de los fines, ¿no? Por ejemplo, si contiene una recomendación, si solamente es una opinión, etcétera, ya se desglosa de alguna forma servicios de consultoría, de asesoramiento, de asistencia técnica, ¿no? Y yo diría como algo adicional de investigación, servicios profesionales. Ahí, por ejemplo, ese es un aspecto muy amplio, porque servicios profesionales podríamos entenderlos, dado que no tenemos una definición legal en nuestra legislación, el ejercicio de cualquier profesión y los peritajes, ¿no? Bien, entonces, en mi opinión, con este reglamento ya no debería haber ninguna situación controversial. Pero lógicamente, como la ley, ¿no? 2493 tiene una jerarquía mayor, etcétera, etcétera, ahí se puede discutir bastante en relación a esa situación, entonces es que se han generado las situaciones controversiales y de procesos de impugnación que yo les comentaba y que han dado la motivación a la presentación de este trabajo. Bien, ahora, cuando hablamos de actividades en el exterior, ¿no? Un tipo de actividad que lo tenemos que mencionar de manera especial son las actividades parcialmente realizadas en el país, ¿no? Que lógicamente son actividades que van a ocurrir cuando hablamos de operaciones logísticas, de operaciones de comercio exterior, ¿no? Es así que en cuanto a nuestra legislación, la reglamentación y la normativa en relación a este tipo de actividades está prevista en el artículo 43, inciso B del Decreto Supremo 2405, como ustedes saben es el reglamento del IUE, y tiene una tasa efectiva de 2,5%. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que analizar cuando para definir el alcance del impuesto sobre las utilidades sobre este tipo de actividades? Como en todo tributo, ¿no? Primero, o si no es primero, pero necesariamente tendremos que analizar el objeto del impuesto. ¿Y cuál es el objeto del impuesto en el caso del impuesto a las utilidades, actividades parciales, ¿no? Todos sabemos que en nuestra legislación no está previsto, así como yo lo estaría diciendo, el objeto del impuesto sobre las utilidades beneficiarias del exterior, ¿no? Pero obviamente esto se infiere inmediatamente de la lectura integral de toda la normativa del IUE y podríamos decir que el objeto de este impuesto a las utilidades, actividades parciales, es, en primera instancia, el transporte internacional sobre ingresos que obtiene por fletes, pasajes, servicios de carga, etcétera, comunicaciones entre el país y el extranjero sobre ingresos también de estas comunicaciones, agencias internacionales de noticias sobre sus ingresos por suministro de noticias, en el caso de los seguros, cuando estos cubren el territorio nacional, o sea, los riesgos están colocados o situados en territorio nacional o se refieren a personas que en el momento de la suscripción o la emisión de la póliza residían o estaban en el país. Y por último, a los productores, distribuidores y proveedores comerciales de reproducción de imágenes sobre las regalías o alquileres de estos soportes audiovisuales. Bien, como podrán ver, varios de estas actividades tienen que ver con las operaciones logísticas de los exportadores. Ahora, una vez visto el objeto, es decir, qué es lo que grava este impuesto, cuál es la actividad, el hecho que está gravado, un segundo elemento que deberíamos
tomar en cuenta es el elemento subjetivo, es decir, quién es el obligado o el sujeto pasivo de esta obligación tributaria. Y en este caso es únicamente el beneficiario del exterior. ¿Y por qué digo únicamente? ¿No? Digo únicamente porque dentro de esa controversia que yo les comentaba en los procesos y esta controversia entre la administración tributaria y los contribuyentes, la administración tributaria ha sostenido que por el hecho que estos beneficiarios del exterior, digamos una naviera, tiene representantes en el país, tiene una sucursal en el país o tiene un agente, ¿no? Un agente comercial en el país, la actividad que desarrolla este agente, esta sucursal o este representante forma parte del servicio que se está pagando, ¿no? Y de ahí que vincula y dice, bueno, entonces este servicio marítimo había sido de una actividad parcialmente realizada en el país y entonces reclama la retención del 2,5% sobre estos fletes. Pero, como hace un momento habíamos analizado cuál es el objeto, ¿no? Y si decimos el objeto era, ¿cuál era? Era la actividad, en este caso, pues digamos, si hablamos de los fletes marítimos, ¿cuál sería la actividad? Es el transporte de carga, ¿no? De ultramar. Y esto tendrá que ver algo el agente, obviamente que no, es otro sujeto. Y el hecho de que esté vinculado no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, esa ampliación, ese alcance que se ha planteado, no corresponde. ¿Por qué? Porque esas actividades que realizan estos otros sujetos, que son terceros contribuyentes independientes, a pesar de que pueda ser una sucursal, son ajenos a la actividad del beneficiario del exterior, que es el sujeto pasivo del impuesto a las utilidades, beneficiarios del exterior, en este caso, actividades parciales. Y como saben ustedes, esta situación, digamos, esta calificación de sujeto es, por supuesto, totalmente indelegable, intuito persona, o sea, que forma parte de la relación jurídico-tributaria entre la administración tributaria y los contribuyentes. Bien. Como elemento objetivo, entonces, tenemos que, como habíamos señalado hace un momento, es la actividad del beneficiario del exterior, ¿no? Y solamente la actividad de ese sujeto. Algo que se tiene que resaltar es que la forma de pago, por ejemplo, no tiene nada que ver con el objeto del impuesto, porque lo que está grabada es la actividad. ¿Cómo le pago? Si el impuesto fuera sobre el flujo de fondos, bueno, ahí podríamos ver si existe un tributo que pagar sobre ese flujo de fondos. Pero el impuesto a las utilidades no es un impuesto al flujo de fondos, es un impuesto a la renta, obtenida por ¿quién? En este caso, por el beneficiario del exterior. Por lo tanto, la forma de pago definitivamente no va a tener nada que ver con la calificación de esa renta en cuanto a su fuente. Hago esta aclaración porque más de una vez hemos escuchado posiciones en las que se ha pretendido no sé, calificar al impuesto a las utilidades beneficiarias del exterior como si fuera un impuesto a las remesas, ¿no? a las salidas de fondos del exterior. Y por eso hago esta aclaración. Por lo tanto, ¿no? Es totalmente indiferente, inclusive si ese servicio se ha pagado, ¿no? Obviamente por el hecho de que va el pago por la vía de la retención, el pago se vuelve prácticamente, digamos, va a formar parte del elemento temporal del hecho imponible. Pero en el caso de las actividades parcialmente realizadas en el país, la legislación que regula específicamente este tipo de actividades establece que la sola acreditación en cuenta, o sea, la provisión del gasto,
ya implica un hecho imponible y por lo tanto ya corresponde el pago del impuesto. Esta es una particularidad en relación a las otras actividades que están gravadas por el impuesto a las utilidades beneficiarias del exterior, ¿no? Que solamente se aplica la retención cuando efectivamente se hace la remesa, el pago o la compensación digamos, cubriendo se realiza la contraprestación del servicio que se ha contratado. Bien, de esta forma es que este impuesto, ¿no?, se llega a recaudarse a través de un sustituto que es el agente de retención, y estos son los usuarios que contratan directamente con la empresa del exterior, ¿no? Y como habíamos dicho, el hecho imponible era el pago, la acreditación e inclusive puede ser simplemente el registro de la provisión. Bien, pero ¿quién nos resuelve esta situación de que, bueno, la ley dice todos los servicios de cualquier naturaleza, la reglamentación restringe a 6 tipos de servicios? Por supuesto, los empresarios se preocupan ante esta situación y algo muy importante es un pronunciamiento que tiene el Viceministerio de Política Tributaria en relación a esta situación a partir de una consulta que hacen los exportadores al Viceministerio de Política Tributaria como ente ejecutivo, promotor y obviamente quien ha redactado esta modificación. Y entonces, en esa carta, que es del año 2004, dice, con el propósito de enmendar, ¿no?, porque lo que piden los exportadores es que se modifique esta ley, ¿no?, dice, esta medida, ¿no?, dice, nos permitimos solicitar, se dicte una disposición legal donde se libere y exima sobre el sector exportador de la referida retención para todas las actividades vinculadas al transporte, uso de puertos, servicios de logística internacional, como ser servicios portuarios, fletes marítimos, fluviales, etcétera, ¿no? Bien, evidentemente me parece que podría haber sido lo más sano, diremos así, desde un punto de vista legislativo, modificar la ley. Pero la forma en la que optó el legislador fue a través de la reglamentación. Y de esta forma es que ya se había dictado la reglamentación del decreto 27.190 a la fecha de la respuesta. El Viceministerio de Política Tributaria, respondiendo a los exportadores, les dice: los ingresos provenientes de fuente boliviana, que hace referencia, inciso C, 44, ¿no?, que dice todos los servicios de cualquier naturaleza, recuerdo, dice modificado por la ley 2493, ha sido reglamentado por este decreto. Dice, ¿no?, precisando que para fines de la aplicación del IUE sobre utilidades de fuente boliviana, o sea, el impuesto que grava a los beneficiarios del exterior, dice, los honorarios, retribuciones y remuneraciones por prestación de servicios, consultoría, o sea, desglosa los 6 tipos de servicios que únicamente están previstos en el decreto, es lo que señala. Y dice, por lo anteriormente expuesto, se entiende que el pago de las empresas exportadoras por los servicios requeridos en el exterior no están alcanzados con la retención, ¿no? Hecha esta interpretación de un ente que por demás está calificado para poder interpretar una norma que ella misma ha redactado, todos quedan tranquilos y, bueno, pasan muchos años o varios años y recién nuevamente vuelve la controversia, ¿no? Razón por la que estoy aquí en este momento, digamos, tratando de analizar esta situación. Bien, entonces, en mi opinión, digamos, así como ha sido pacífica la recepción de esta interpretación, ¿no?, en el año 2004, debería seguir siendo lo mismo porque no ha habido ninguna modificación en nuestra normativa en relación a los servicios brindados desde o en el exterior. Y de esta modo podemos concluir, en base al análisis que habíamos hecho
del elemento subjetivo, del elemento objetivo, del elemento temporal, de la normativa en relación a este tributo, que, digamos, ya aterrizando en las operaciones logísticas, diríamos que, por ejemplo, para el caso del transporte, pero en este caso para la importación, ¿no? Efectivamente es una actividad entre el país y el exterior, o al revés en este caso, es una operación del exterior hacia el país. Esa diferencia es muy importante, es tan importante que define si este flete, en este caso terrestre, va a estar sujeto o no va a estar sujeto a retención. Y vamos a decir, conforme a la letra de la legislación específica para este caso, que únicamente van a estar alcanzados los fletes o los servicios de transporte entre el país y el exterior, es decir, de salida de mercadería o de personas, pero no de ingreso, ¿sí? Por ese motivo, en la medida que no está previsto en forma expresa en la normativa, estos fletes no están sujetos a la retención. Así también lo ha señalado ya la Autoridad General de Impugnación Tributaria en una resolución jerárquica en la que dice y establece claramente que esa condición es fundamental, ¿no? Dice, siempre y cuando la prestación se origine en Bolivia, dice, tomando en cuenta el principio del país de origen, ¿no? Es decir, el principio de fuente. Bien, ¿qué pasa entonces con, ya lo hemos dicho, para el caso de los servicios terrestres prestados del exterior, de Bolivia hacia el exterior, pero ¿qué pasaría si el servicio de transporte es íntegramente prestado en el exterior? Definitivamente, como no es una actividad parcialmente realizada en el país, porque está íntegramente desarrollada en el exterior, esta actividad no estaría sujeta a impuestos, ¿verdad? Porque es una actividad íntegramente desarrollada en el exterior y no puede estar incluida, no la vamos a poder incluir, ¿no?, de ninguna forma como parte de un servicio de asesoramiento, asistencia técnica, peritaje, investigación, consultoría. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, desglosamos el servicio, o sea, el flete en dos, hasta la frontera y después de la frontera hacia el exterior? ¿Creen que cambiaría la tributación? Simplemente por desglosar la tarifa, digamos, en dos facturas. Obviamente que no, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está alcanzado? Lo que está alcanzado, habíamos dicho, no es la forma de pago, no es la forma como se va a documentar, no es la forma como se va a negociar ese contrato, lo que está alcanzado es la actividad. Y si es un solo transportista, ¿no?, un solo sujeto que está realizando la carga de Bolivia hacia el exterior, esa actividad obviamente que va a estar alcanzada por, en este caso, el IUE, beneficiarios del exterior para actividades parciales, porque lo que cuenta y siempre va a contar es el hecho grabado, y el hecho grabado es en este caso sería el servicio de carga del país al exterior. Bueno, y cuando hablamos del caso marítimo, de los fletes marítimos, dicho ya lo que habíamos comentado en relación al sujeto, en relación al hecho grabado, creo que no cabe duda que lo que vamos a tener, lo que vamos a considerar de manera definitiva es la actividad de esta naviera, que obviamente está desarrollada en el exterior, y por el hecho de que ocurre íntegramente en el exterior, lógicamente no es de fuente boliviana, no va a ser posible que la califiquemos como de fuente boliviana, y el hecho de que estas navieras tengan representantes, tengan sucursales, agentes, etcétera, que en algunos casos, por ejemplo, emiten el Bill of Lading, ¿no? Y entonces ahí, digamos, si comparamos, por ejemplo, con un transporte aéreo,
y una agencia de viajes me emite un pasaje aéreo Madrid-Nueva York. ¿Voy a aplicarle retenciones impositivas bolivianas? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces el hecho de que emita, en este caso el pasaje aéreo, el hecho de que se emita el Bill of Lading, el manifiesto de carga y cualquier otro documento que tenga que ver con ese transporte, no va a modificar el alcance del impuesto, porque nuevamente reitero, el alcance del impuesto tiene que ver con la actividad del beneficiario del exterior y no de sus relacionados. Bien, y finalmente tendríamos el caso de los servicios portuarios, que también ha sido situaciones que se han llegado a ventilar, digamos, en procesos, y nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de alquiler de áreas en los puertos, alquileres de equipo, montacargas, labores de carga-descarga, almacenamiento, despacho de mercadería, etcétera. Obviamente, este servicio y esta actividad desarrollada por el prestador del servicio también es íntegramente desarrollada fuera del país y por lo tanto vamos a arribar a la misma conclusión que para el caso de los fletes marítimos no es de fuente boliviana, muy a pesar de lo que dice nuestra ley 843 modificada en cuanto a que todos los servicios de cualquier naturaleza son de fuente boliviana, ¿no? Y por supuesto, y gracias a Dios, yo diría, ¿no? Porque los problemas se resuelvan pacíficamente y no necesariamente con procesos, está este tipo de servicio, el portuario como el marítimo también, están dentro de la interpretación que yo diría oficial del Viceministerio de Política Tributaria que hace al alcance de este impuesto sobre estas operaciones. La Autoridad General de Impugnación Tributaria también se ha pronunciado sobre esta situación y dice que la prestación de servicios portuarios, dice, si se realiza en el exterior, obviamente la revisión se realiza en el exterior por una empresa del exterior, se verifica dos elementos, dice, el sujeto pasivo beneficiario del exterior, el concepto pagado para su aplicación en Bolivia, dice, y algo bien importante es que señala esta resolución, dice, debe generarse primero la renta o la utilidad obtenida en el país, siendo el beneficiario del exterior el que debe obtener la renta o la utilidad, ¿no? Con esta frase, ¿no? Creo que se deja ya, digamos, con mayor contundencia el hecho de que la participación de agentes sucursales o cualquier vinculado o relacionado a la prestación de estos servicios no tiene nada que ver con el alcance del impuesto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Me parece muy interesante todo lo que nos ha transmitido el día de hoy. Quisiera hacerle una consulta. Estos gastos en los que normalmente se incurre a momento de realizar una exportación, ¿están más enfocados a nuestra actual situación? Me parece que estoy entendiendo eso en función al texto. Quisiera saber cuál es su opinión en el escenario que se nos ha proyectado para cambiar nuestro flujo de exportación por el Perú, tomando en cuenta los tratados para evitar la doble imposición que tenemos a través de la CAN. Bien, gracias. Bueno, en el caso específico del convenio que tenemos con la comunidad andina, ¿no? Lo que establece el convenio es que se va a tributar en función al lugar donde se desarrolla la actividad, ¿verdad? Creo que en el caso de los fletes marítimos, servicios portuarios, no queda duda, ni siquiera hay doble imposición, no requerimos por lo tanto el convenio, porque Bolivia, como habíamos señalado, no va a gravar esos servicios y únicamente van a estar alcanzados por Perú. ¿No? Sí, no sé si con eso le respondo a su pregunta. Bueno, si alguna persona más tiene
¿Una consulta? Bueno, gracias, licenciado, por quien nos ha presentado el tema tributación de los gastos logísticos de exportación, especial referencia a los gastos incurridos en el exterior.